que es pues la situación, ¿no?, de la población en general. Ok, hubo un gobierno del Fox antes que Calderón. Okay. Entonces, y ahí no estaba tan grueso el pedo. Entonces, Fox es parte de ese grupo de políticos junto con los priistas que propiciaron esto. No. Fox, el gobierno de Fox fue básicamente un gobierno de transición. Fue el gobierno en el cual pasamos del un régimen autoritario a un régimen en el que hubo más apertura y se descentralizó el poder. Entonces, durante el gobierno foxista hubo una serie de cambios, claro que hubo cambios, y que se atacaron ciertos aspectos y tal vez no se alcanzó a llegar a lo que es el rubro de atacar tan fuertemente la seguridad, porque se tuvieron que reestructurar muchas otras cosas. Entonces, una vez que se reestructuró eso, abrió camino para que ya en el siguiente sexenio hubiera este combate que está habiendo ahorita. ¿Tú crees que los partidos o como políticos, cuando se centran en un problema, por ejemplo, en el caso del PRI, siempre se ha dicho que hicieron que México tuviera una economía estable y descuidaron el narcotráfico? ¿Tú crees que como políticos o hacen una cosa o hacen otra o qué? ¿O no pueden atacar las dos cosas al mismo tiempo? Ok, ahí va. Un punto ahí. Lo que siempre se ha dicho, que el PRI tuvo economía estable, creo que es un poco... ¿Falso? Falso. Sí, totalmente falso. Sí. Falso, economía estable. Los dos concuerdan en que el PRI lo hizo mal. Sí, lo peor, o sea, fueron todas las devaluaciones históricas, crisis, o sea, las peores crisis. Pero fíjate, hay algo curioso, nos dicen, con el PRI yo podía salir tranquilo a la calle, sin miedo a que me mataran. Dicen, insisto en que el PRI es la solución para este país, junto con los jóvenes que queramos un cambio y llegamos a algo claro. Sin duda el gobierno hace mucho al comenzar el ataque al crimen organizado y narcotráfico, y claro que hace falta más, pero la sociedad, ¿qué está haciendo? Los jóvenes que están chateando, ¿qué hacen para apoyar? Eso es muy cierto. ¿Qué harías tú, o sea, mis invitados, si fueran presidente para cambiar el país? Esa es una pregunta muy intensa. Sí. Pero prosigamos con lo que estamos por mientras. Ahorita avanzamos a un punto más elevado de la conversación. A ver, Yodel, tú que no estás ni en el PRI, ni en el PAN, ni en ninguno, ¿de qué manera cooperas, colaboras con tu movimiento, o sea, con tu bola que también son de que no le van a ninguno? Ajá. Pues mira, de hecho me tocó participar en algunos movimientos. Ahorita no estoy en nada, solo estoy estudiando, pues no estoy viviendo aquí en La Paz, estoy en el DF. Pero se supone que debería ser así, la sociedad civil debería organizarse y exigir pues lo que le molesta a los gobernantes, independientemente de la ideología. Y en teoría el gobernante solo sirve para regular y para ser un mediador de todo este tipo de problemas. O sea, en realidad el gobernante no va a llegar con la solución, sino que los ciudadanos deben construir su propia sociedad. Deben de proponer y él te va a decir, por este camino sí, por este camino no, es el que va, sí, así como lo dijiste, va a mediar las propuestas. Pues eso debería ser un mediador, no como en los tiempos del PRI, que se usaba la imposición, que era presidencialismo, que el presidente hacía y deshacía, que era muy, muy nefasto en realidad. Ok, queremos un pueblo con cambios, un pueblo despierto, un pueblo que sepa lo que pasa. Pero tenemos en Veracruz un gobernador que mete al bote a tuiteros, güey, que los tacha de tuiterroristas. Y acaban de modificar la ley en Tabasco. Y acaban de modificar la ley en Tabasco para que también cuente como un acto de terrorismo y son 10 meses a 6 años, creo, de prisión, ¿no? Sí. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está...? ¿Dónde empieza? Porque hay muchas fisuras en esa ley. ¿Dónde empieza mi libertad de expresar lo que estoy viendo? ¿Y dónde empieza el derecho del poder o el derecho del Poder Judicial de decir, es que eso ya me está alterando el orden a mí y estás cometiendo un delito? O sea, yo puedo decir, ¿saben qué? Acaban de matar afuera de mi casa, hay un pinche balacera y todo el pedo, y me van a meter como terrorista al bote. O sea, no tengo el derecho de decir lo que está pasando, ya que los medios no lo están haciendo y sabemos que los medios de Veracruz no están mediatizados. O sea, no pasa nada. En Veracruz no hay nada. No sales a la calle y te balacean a cada rato. O sea, por eso los veracruzanos están usando Twitter y esos medios electrónicos para poder sacar esta información a la luz, para que la gente se dé cuenta en qué mundo está viviendo. Pero el problema específico ahí fue que algún malacopa inventó que estaban secuestrando niños en las escuelas y que había un desmadre. Entonces, sí, estoy seguro. Al rolar toda esa información, pues obviamente se hizo un desmadre en la ciudad. O sea, hubo choques, la gente dejaba sus carros abandonados, se bajaban, o sea, pararon todo por un rumor que terminó afectando a toda la sociedad. Sí, pero el tag de terrorista, ¿lo merecen? Ah, no, yo creo que fue
exageración. Sí, exagerado. El señor Duarte dice que apoya los medios electrónicos, Twitter, las redes sociales, pero está enjuiciando y están siendo procesados por terrorismo. Una multa te lo creo, están bien pendejos, güey. Sí. Pero terrorismo y meterlos a la cárcel por terrorismo es poner narcomantas. ¿Y por qué no hay ningún güey que pone narcomantas en el bote? ¿Por qué nunca los agarran? O sea, ¿qué necesitamos? En vez de tuitear, poner mantas en todos lados para decir qué está pasando. Creo que no. Pues de hecho, pues sí, o sea, mi postura sí comparto de que, claro, sí merecen cierta reprimenda a las personas por haber incitado, ¿no? Claro, totalmente o sea, de acuerdo, sí. Es totalmente válido. Sin embargo, siento que también fue un poco pues, exagerado, ¿no? Abusivo el castigo. Hay que equipararlo y es cierto, pues es un tema muy nuevo, pues lo que es las redes sociales es un área que todavía no está muy legislado, lo que es el internet, entonces bien mencionabas tú que hay muchas fisuras, entonces, pero claro está de que sí, es una pena o un castigo pues demasiado alto para el impacto que tuvo. O sea, fue una tuiteada y fue una reportera, por cierto, que fue parte del grupo de personas que estaba poniendo al tanto de las cosas. Ok, es un rumor, pero mientras son peras o son manzanas, tú no sabes si es cierto. Al otro día hubo una balacera afuera de una escuela. Entonces, empiezas a deslegitimar los medios alternativos de comunicación y dices, no, la verdad está en mi periódico, güey. La verdad está en mi comunicación social de gobierno. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer el pueblo ante esta calladita de boca que les ponen en Veracruz y en Tabasco? ¿De qué forma se expresan en contra de lo que no está bien? Bueno, pues es muy válido, Me quedé así. Sí, es que yo pensé que iba... Bueno, es muy válido, ¿no? El hecho de la libertad de expresión es Mira, Maruchi Bravo, Págola se llama la periodista, por cierto, de Veracruz. Gracias a Carolina por eso. Es de Veracruz ella por ahí, por cierto. Es totalmente válido. De hecho, por ejemplo, es una de las características que yo veo en los gobiernos de Acción Nacional, que hay una libertad de expresión, o sea, que damos libertad. ¿De verdad crees que el gobierno panista tiene libertad de expresión? Claro que sí. ¿Y hoy día tiene libertad de expresión? Mucho más que los gobiernos peristas, sí, pero así que tú digas, ajá, somos totalmente libres, pues obviamente no. O sea, ambos, odian a los priistas. No, pero... No. Él odia a todos, él odia a todos. No, para Él odia a nada. los que no son parte. Pero fue una época bastante nefasta y precisamente se aprovechan de eso. La mayoría de sus campañas se capitalizan de jóvenes y los que más las han estado impulsando son los jóvenes porque no conocen el pasado priista o saben poco de historia. O sea, ¿que crees que ahora lo que está haciendo el PRI con estas nuevas caras jóvenes y todo esto es nada más ponerle una máscara a sus mismas ideologías? Pues de hecho en realidad no han cambiado nada. Exacto, de hecho es una estrategia súper clara que la están aplicando a nivel nacional desde hace varios años. Y la estrategia consiste en poner un candidato joven, buena onda, pues, precisamente para captar ese tipo de mercado. Porque precisamente ahorita más que nunca en la historia de México hay más jóvenes. Entonces es el mercado y es un mercado que pues, no tiene conocimiento de la historia política porque no le interesa la política. Entonces el PRI hizo una campaña de mercadotecnia en realidad porque no hay ideología, no hay principios. Entonces una campaña de mercadotecnia, son muy chingonas la neta sus campañas, o sea visualmente son candidatos jóvenes, buena onda y dicen ser el nuevo PRI, pero ellos no aprendieron así nada más, o en realidad todos sus asesores son los mismos. Por ejemplo Peña Nieto, pues está Carlos Salinas operándole la campaña, está el Baester, están los mismos de siempre. Pues por Beltrones su asesor era el llamado Ángel Verdugo, no sé si supieron, bueno, el atropella ciclistas, que fue trend topic en Twitter, que está en Proyecto o Panorama 98.5 o algo así. No sé si se enteraron por Twitter que había un güey que se llamaba Ángel Verdugo. Pues ese güey escribe una columna de economía y fue asesor de Manlio Fabio Beltrones. Que ahorita según Beltrones se da golpes de pecho y se da con el cuello en alto, que hizo su informe vía internet en vivo, apoya mucho las redes. Sin embargo, pues, gobiernos priistas en Veracruz están diciendo no a la expresión en Twitter, algo muy, se me hace de doble moral y bipolar por parte del PRI. Vamos a ver qué dice la gente, permíteme. Las bases de todos los partidos políticos se mueven por una sola cosa, el dinero. Claro que sí, buen punto. Dinero. Las campañas políticas son apoyadas por empresarios y muchas de ellas por narcotraficantes. Esos narcotraficantes, al llegar ese gobernante, ya sea de cualquier partido político, al poder, exige esa
que Yo le te devuelvan di, el dame. favor. Sí, obviamente. Entonces, esos narcotraficantes ocupan instituciones legales para poder lavar dinero, transportar producto y almacenar, ya sean personas, ya sean drogas, ya sea trato de blancas, piratería, lo que sea. Estamos ante un círculo vicioso de elecciones apoyadas por el narcotráfico, después por empresarios y después se regresa la bolita a apoyar a los demás por favores políticos o extorsiones pudiera ser, tal vez no con el gusto de los políticos de apoyarlo, pero si sabes qué, o copelas o cuello. Pues sí. ¿Cuál es la opción panista para librarnos de ese mal, de ese cáncer? Bueno, pues de hecho ahí ya se han implementado estrategias para brindar lo que son las elecciones, precisamente, ¿no? De que haya manejo o que haya penetración de dineros turbios, ¿no? Dinero turbio o apoyo de gente que no tenga un proceder lícito. Creo que básicamente la manera es eso de regular, más que nada la entrada o quienes van a apoyar las campañas, ¿no? De hecho hay un presupuesto que asigna el IFE a cada uno de los partidos políticos y estos se deben apegar a ese presupuesto para hacer campaña. ¿Sabes cuánto exigía el IFE para las próximas elecciones? No me acuerdo. 16 mil millones ¿no? de pesos. Así, sencillísimo. Ah, pues dame unos 16 mil millones de pesos para ponerte un nuevo gobernador y hacerte el proyectado. Mucho pinche dinero. Hablando de dinero y de cosas que hacen aquí en la ciudad de La Paz, ¿por qué cuando llega llámese PRI, PAN, PRD, a la gobernatura, por qué pintan todo del color del partido? ¿Por qué le invierten a la pintura del edificio? A mí realmente a la población no le importa si está verde, si está amarillo, si está rojo, simplemente con que funcione y con que les ayuden. O sea, no importa si está de cemento nada más. ¿Por qué le invierten a eso? Simplemente es el hecho de dar un remozamiento de lo que son instalaciones que sea bonito todo azul, así. Gubernamentales y a fin de cuentas es decisión de cada uno de los gobernantes el color, que como tú dices es intrascendente, entonces simplemente es un remozamiento, no sé. A mí en lo particular sí me molesta bastante, bueno que tocaste ese tema, porque para empezar, se supone que el gobierno, o sea, el Estado, el gobierno municipal, por así decirlo, lo que sea, el gobierno del Estado, es de todos, no es de una ideología ni de cierto tipo de personas. Entonces cuando llegan al poder, pintan del color que quieran, lo pintan de azul o de rojo en el caso de Estela Ponce, o de amarillo en el caso del PRD, del que sea, pero lo pintan de su color. Y 4 o 5 años después, 6, 7, lo vuelven a pintar del gobernante que llegue del partido que sea. Y eso lo que te da a entender es que el partido y el gobernante son superiores a la institución, están por arriba del gobierno. Y no debería ser así, o sea, el gobierno no debería estar sometido o sea, el Estado, las instituciones no deberían estar sometidas a cualquier güey que no sepa ni qué pedo, que llegue y, sí, ahora ganamos los priistas o los panistas o los perredistas y vamos a pintar todo y te saturan, o sea... Por ejemplo, en el tiempo del PRD era bastante ofensivo, los postes, los anuncios de las calles, los edificios, todo era amarillo. O sea, te meten el amarillo o sea, es bastante ofensivo porque son cosas de todos y que no deberían estar sometidas a grilla. Ni a ese partido en Bien, particular. bastante interesante. La gente del chat nos dice, ¿sabían que este año se le dio más presupuesto para las campañas que para la UNAM? En un año donde no hay elecciones federales. Para cambiar la mentalidad nos hace falta educación, pero ya sabemos que al gobierno le conviene un pueblo sin educación. Muy cierto. Narcotraficantes. Es que tengo un... Dice, narcotraficantes parte fundamental de la economía, aunque no quieran aceptarlo. ¿Sabían que el sindicato de la UNAM genera más gastos que los invertidos en materiales educativos? Eso ni siquiera sé de qué hablo. Eso no sé qué pedo. Se perdió un poco. Anda tripeándose. Tal vez es uno de esos porros que anda bien pinche marihuana y no mames, de la UNAM, güey. Puta madre, cabrón. Bueno, regresemos al punto. Sabemos que Felipe Calderón llega de unas elecciones muy cerradas, muy apretadas, que ciertamente ganó con votos, si vemos un 100%, de minoría. No fueron el 56% de México, bueno, el 51% de México no votó por él. Votó según eso el 30 y tantos %. ¿Cuánto fue? ¿Tienes el dato? No, ya. Bien. Se me escapa el dato ahorita. Entonces, estamos de acuerdo que cerca, digamos 30. El 70% de México no votó por el PAN. Mucha gente dice que el plan de legitimación del PAN fue la guerra contra el narco. ¿Por qué la guerra contra el narco? Porque eran unos problemas
que se estaban latentes, ¿no? Aquí en nuestro país. Eran unos problemas que verdaderamente estaban llegando a puntos críticos en los cuales se tendrían que tomar acciones concretas, acciones duras y ya.